Hola chicos, buenos días. Bueno, estamos con el senador provincial Gustavo Arenas, un dirigente de trayectoria en la legislatura, quien en el año 2012 presentó un proyecto de ley para que la sanción ante este tipo de faltas que está contemplada en el Código de Faltas no sea la libertad, prohibir la libertad de las personas, sino justamente una sanción económica. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos en qué consiste el proyecto que has presentado hace 5 años justamente, bastante tiempo, ¿no? Bueno, básicamente como planteabas, ustedes saben que constitucionalmente cuando existe una falta, la sanción tiene que ser acorde a esa falta, no puede ser irracional o desmedida. Cuando vimos que el Código de Faltas del año 65 establece eso, y hoy nuevamente entra en vigencia por este caso de esta señora, vemos que es desmedido, digamos, ¿no? Más allá del caso puntual. En el caso de que se constate que una persona no puede demostrar el pago del boleto, si hay una sanción, tiene que ser acorde a esa falta y no puede ser la pérdida de la libertad de una persona, porque esa es la sanción máxima. Sí, a todas luces es desmesurado que alguien vaya preso por no pagar el boleto del colectivo. Exactamente. Entonces, en ese momento yo presenté un proyecto que tiene que ver con que sea en todo caso una sanción económica, pero no la pérdida de la libertad. Eso es por un lado, ¿no? Que es el final de la película. Previo a eso, facilitarle las cosas al usuario y no complicarle la vida. En este caso, evidentemente, la carga de la tarjeta, como demostrar el pago si hay un pago múltiple, se transforma en un problema como lo ha vivido esta mujer. Entonces, bueno, desde hace un tiempo las máquinas no dan papelito, digamos, no dan un recibo físico, ¿no? Y no por una cuestión ecológica, ojalá fuese por una cuestión ecológica, sino que se eliminó por un tema económico, porque nadie se hacía cargo del costo del papel. Pero la solución a esto tendría que venir por parte del Estado. Pueden ser dos formas. Una, lo que estuvo pensado originalmente cuando se implementaron el sistema de pago con tarjeta, que es que a la máquina que va en el colectivo se tiene que agregar un molinete de un solo brazo. Eso permite que cuando se hace el pago, se abre el molinete y pasa la persona. Se hacen 5 pagos, pasan 5 personas y no hay que estar constatando dentro del colectivo quién pagó o quién no pagó. En este caso también habría la discusión sería quién paga el molinete, ¿no? Bueno, evidentemente tiene que haber una inversión. Y lo otro es que en el caso de que no se implemente el molinete, que es una salida, es la emisión de un ticket cuando hay un pago múltiple. Es decir, que si yo voy con la tarjeta y pago, en mi tarjeta está el registro. Ahora, si pago a 5 más y yo bajo antes, que es lo que puede haber pasado con esta señora, ella no puede demostrarlo el pago. Entonces, en ese caso, la máquina tendría que emitir, en el caso de pagos múltiples, para que quien pagó pueda repartir, digamos, ese ticket a las personas que están siendo usuarias. Correcto. En este caso estamos hablando de un caso puntual que suele pasar en los colectivos. Quien viaje colectivo lo ha visto más de una vez, ¿no? Pasa más de lo que creemos. Por ahí uno se queda sin crédito y le pide a algún pasajero que se lo pague, porque los choferes no reciben dinero, se lo paga ese pasajero eventual y uno le da la plata a él, ¿no? Claro, es así. Pero no hay ningún comprobante que diga que yo pagué. Así es. Y lo otro es que el sistema, está bien, se ha incorporado métodos de acreditación, a través del home banking, pero es de 24 a 48 horas y no es automático. Por lo tanto, sumado a eso de que no en todos los lugares, fundamentalmente alejados, tienen la posibilidad en distintos horarios de poder cargar la tarjeta. Por lo tanto, acá hay que volver a pensar el transporte en función del usuario, no en función de cómo recauda el Estado mejor, sino cómo hace el usuario para tener un mejor servicio y que se le facilite el pago del servicio, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién es que el proyecto de ley que presentaste fue en el año 2012. ¿Recordás por qué fue que presentaste ese proyecto de ley? ¿Qué había pasado en ese momento? Sí, porque en el 2012 se empezó a ver, la película empieza con el pago por kilómetro recorrido. Las empresas, al recibir el pago por kilómetro sin tener en cuenta la cantidad de usuarios que suben al colectivo, no le importa si va vacío el colectivo. Tal cual. Previo al pago por kilómetro, las empresas tenían sus propios inspectores que controlaban y controlaban lo que se llamaba picarle el boleto a cada pasajero. ¿Por qué controlaba la empresa? Porque necesitaba saber cuántos pasajeros habían subido por sus ingresos. Y la empresa ganaba según la cantidad de pasajeros. Exactamente. que transportaba. Cuando esto se modifica, la empresa eliminó los inspectores. Por lo tanto, no había control del privado
y tampoco del Estado. Por eso empezó a crecer el subsidio por parte del Estado para sostener el transporte, porque había gente que no pagaba el servicio, porque no había control. Cuando se dan cuenta de esto, bueno, empiezan a implementar lo que está en el Código de Falta del año 65, que, vuelvo a insistir, me parece irracional. Desmesurado. Desmesurado. Y en ese momento, cuando se empezó a implementar, me pareció irracional y por eso presenté esta modificación del Código de Falta, que de ninguna manera resuelve el tema de fondo, pero sí ante una sanción creíamos que había que modificar ese tipo de sanción. Ahora hay que ir a la cuestión de fondo, que es mejorar el sistema. Se resuelve, creo, de dos formas. Implementando el molinete, una inversión que tiene que hacer el Estado o el sector privado, eso lo tiene que ver. Es más, estamos invitando la semana que viene al secretario de Servicios Públicos, a la empresa prestadora de servicio y a la empresa de transporte, es decir, AUTAM, para que en conjunto brindemos una solución, porque esto no puede volver a pasar a ningún usuario, a ningún mendocino. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar y bueno, ojalá que el proyecto de ley se trate, por lo menos se discuta, ¿no? Más allá de si se aprueba o no, pero es una alternativa teniendo en cuenta que, insistimos con esto, privar de la libertad a una persona por no pagar el boleto del colectivo es como una situación extrema, ¿no? Es así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.